Guadalajara, una de las ciudades más importantes de México, no solo es mariachis, tortas ahogadas y tradición. A lo largo de su historia, la ciudad se ha enriquecido con múltiples leyendas urbanas, contadas de tapatío a tapatío y transmitidas de generación en generación. Entre calles antiguas, túneles ocultos y sucesos paranormales, hoy te presentaré el iceberg de las leyendas urbanas de Guadalajara. Pero antes de comenzar, agradecería mucho que te suscribas y le des like al video. Me apoyas bastante para seguir creando y subiendo contenido. Sin más que decir, comencemos. La versión más popular cuenta que en el siglo XVIII, en Guadalajara, vivía un hombre muy sospechoso que solo salía de noche. Al mismo tiempo comenzaron a aparecer animales muertos, sin sangre, y después personas en las mismas condiciones. El miedo creció y todos señalaron a aquel extraño. Una noche le tendieron una trampa. Un joven sirvió como carnada. Cuando el hombre cayó en el engaño, los habitantes lo atraparon con una red y le clavaron una estaca en el corazón, acabando con su vida. Fue enterrado en el Panteón de Belén, en una tumba con recubrimiento grueso. Con el paso de los días, un árbol comenzó a crecer desde la estaca que atravesaba su pecho. Se dice que si el árbol es dañado, sangra, y que el día en que sea talado o derribado, el vampiro regresará para sembrar nuevamente el miedo sobre Guadalajara. La leyenda de la Casa de los Perros en Guadalajara cuenta que don Jesús Flores, un rico comerciante de café, se casó en su vejez con la joven Ana González. Tras la boda viajaron a Europa y, durante el trayecto, su barco estuvo a punto de hundirse. Al salvarse, prometieron rezar un rosario por el alma del otro cuando alguno muriera. De regreso, Ana embelleció su nueva residencia y colocó en el techo las estatuas de dos perros como guardianes. Tiempo después, don Jesús falleció y Ana heredó toda su fortuna. Sin embargo, olvidó la promesa y volvió a casarse sin rezar el rosario acordado. Desde entonces comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales en la hoy conocida Casa de los Perros. La leyenda dice que quien entre a medianoche y rece un rosario podrá quedarse con la propiedad, pero todos los que lo han intentado han huido aterrados por extrañas voces y sonidos de ultratumba. La leyenda de Nachito, en Guadalajara, cuenta que era un niño con un miedo extremo a la oscuridad, por lo que sus padres siempre dejaban una luz encendida por las noches. Una noche de mucho viento las velas se apagaron, y el susto fue tan grande que Nachito murió de un infarto. Sus padres lo enterraron en el Panteón de Belén, pero cada mañana su ataúd aparecía fuera de la tumba, como si el niño no soportara estar en la oscuridad. Desesperados, decidieron hacerle una tumba al aire libre, donde pudiera recibir la luz del día. Desde entonces el ataúd dejó de moverse. Hoy las personas que lo visitan le dejan juguetes como regalo, pero dicen que si alguien se lleva uno, Nachito lo seguirá hasta que lo devuelva. La leyenda urbana del Hada del Guayabo en Guadalajara cuenta que unas personas aseguraron haber encontrado una pequeña hada entre las ramas de un árbol de guayabo. Según la historia, la criatura era diminuta, con alas y aspecto humano, y la colocaron dentro de un vaso para mostrarla como prueba. La noticia comenzó a difundirse rápidamente y muchos creyeron que se trataba de un ser mágico real. Sin embargo, tiempo después se aclaró que en realidad era un juguete o figura decorativa muy bien hecha. Aún así, la historia quedó como una de las leyendas urbanas más curiosas de la ciudad. La leyenda de las cruces de Popó se cuenta en Guadalajara y causó gran revuelo hace algunos años. La historia dice que comenzaron a aparecer cruces hechas con excremento en puertas, banquetas y paredes de distintas casas y edificios. Nadie sabía quién las hacía ni con qué intención, lo que provocó miedo y especulaciones sobre rituales, brujería o advertencias. Con el tiempo se descubrió que no se trataba de nada sobrenatural, sino de actos vandálicos realizados por personas que buscaban llamar la atención o causar pánico. Aún así, el misterio inicial hizo que la historia quedara como una leyenda urbana más de la ciudad y un recordatorio de que esta gente vive entre nosotros actuando como una persona normal. La leyenda de la enfermera del Hospital Civil Viejo, en Guadalajara, cuenta que hace muchos años trabajaba ahí una enfermera muy amable y dedicada, querida por pacientes y compañeros. Tras su fallecimiento, comenzaron los rumores de que aún se aparece en los pasillos.
Uno de los relatos más conocidos dice que un paciente internado recibió la indicación de avisar cuando se le terminara el suero. Al acabarse, una enfermera muy amable entró, se lo retiró y colocó uno nuevo. Más tarde, la enfermera que estaba de turno fue a revisar por qué no le habían avisado. El paciente, confundido, respondió que otra enfermera ya le había cambiado el suero. La sorpresa fue que en ese turno no había ninguna otra enfermera asignada. Desde entonces, muchos aseguran haber visto a la enfermera fallecida, ayudando a los enfermos como lo hacía en vida. La leyenda del Rincón del Diablo, en Guadalajara, cuenta que una noche una monja escuchó gritos y ruidos extraños provenientes de una calle oscura del centro. Al acercarse para ver qué ocurría, descubrió a varias personas realizando un supuesto ritual satánico. En medio del círculo, según la historia, apareció una figura de casi 2 metros. Parecía un hombre, pero tenía patas con pezuñas. La monja, aterrada, corrió a informar al obispo sobre lo que había presenciado. Al día siguiente, el obispo acudió acompañado por gente del pueblo. Al sorprender nuevamente el ritual, la multitud reaccionó con furia, capturando y linchando a los participantes. Desde entonces, se dice que quien pasa por ese rincón después de las 12 de la noche debe caminar con la cabeza agachada y rezando. Si alguien siente que le tocan la espalda o escucha que lo llaman por su nombre, no debe voltear ni responder, pues aseguran que esa oscura figura aún merodea el lugar. La Llorona es una de las figuras más conocidas del folclore mexicano. Se le describe como el espíritu de una mujer que, tras perder a sus hijos, vaga por las noches vestida de blanco, llorando y lanzando su desgarrador lamento. Cada estado de México tiene su propia versión, con distintas leyendas y supuestos avistamientos de esta enigmática mujer. Guadalajara no es la excepción, pues existen numerosos relatos de personas que aseguran haber escuchado su característico grito en los arroyos y ríos que atraviesan la ciudad, especialmente durante la madrugada, cuando el silencio hace que su lamento parezca aún más escalofriante. La leyenda cuenta que bajo Guadalajara existen túneles secretos construidos en la época colonial. Se decía que conectaban templos, conventos y edificios importantes del centro histórico, utilizados para resguardarse de ataques, trasladarse sin ser vistos o proteger bienes valiosos. Durante muchos años, muchos pensaron que solo era un mito urbano, alimentado por relatos de pasadizos ocultos y entradas selladas bajo antiguas construcciones. Sin embargo, con el tiempo se confirmaron hallazgos de túneles reales en distintas zonas del centro, como en el Panteón de Belén. Hoy se sabe que no es solo una leyenda, sino una parte verdadera de la historia de Guadalajara. La leyenda de Santa Inocencia, la niña que se encuentra en la Catedral de Guadalajara, cuenta que vivió en la época colonial. Su padre, contrario a que practicara la fe católica, le prohibía asistir a misa. Aún así, ella acudía en secreto para prepararse y recibir su primera comunión. Cuando su padre lo descubrió, en un arranque de ira la hirió de muerte. Arrepentido, llevó su cuerpo al templo, donde con el tiempo fue colocado en una urna de cristal. Desde entonces, muchas personas visitan el lugar para verla. En años recientes se hizo viral un video donde aparentemente la figura dentro de la urna parpadea, lo que aumentó aún más el misterio. Sin embargo, muchos creen que se trata de un efecto visual o reflejo del cristal. Aún así, la historia de Santa Inocencia sigue siendo una de las más impactantes y comentadas de Guadalajara. La leyenda de la perla tapatía cuenta que durante la época colonial España regaló una gran perla a Guadalajara como símbolo de su riqueza e importancia dentro del virreinato. Con el paso del tiempo y en medio de conflictos como la Guerra de Independencia, la perla fue escondida para evitar que fuera robada o saqueada. Solo unas cuantas personas conocían su ubicación, pero el secreto se perdió con los años. Hasta hoy no se sabe dónde está, y muchos creen que continúa oculta en algún punto antiguo de la ciudad, formando parte del misterio que dio origen al apodo de la perla tapatía. La leyenda urbana dice que la Citeur, específicamente la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, puede llevarte a otras dimensiones. Según el relato, si te bajas en ciertas estaciones a altas horas de la noche, podrías no estar en la misma Guadalajara.
Algunos cuentan que descienden y encuentran una versión completamente desolada de Guadalajara, sin personas, sin ruido y sin movimiento. Otros aseguran que llegan a un lugar totalmente oscuro, donde no se puede ver absolutamente nada. La única forma de regresar a tu dimensión, según la leyenda, es esperar en el andén y subirte nuevamente a un tren que pase, confiando en que ese viaje te devuelva a la realidad que conoces. La leyenda Juntos por Siempre se cuenta en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Relata la historia de una pareja que se amaba profundamente, pero cuya relación no era aceptada por sus familias. A pesar de las prohibiciones, ellos prometieron estar juntos sin importar lo que pasara. El destino fue cruel. Uno de los dos falleció repentinamente y, poco tiempo después, el otro murió consumido por la tristeza. Fueron enterrados en el mismo panteón, y se dice que por las noches sus espíritus caminan tomados de la mano entre las tumbas. Muchos visitantes aseguran sentir una presencia tranquila cerca de su sepulcro, y la frase Juntos por Siempre quedó como símbolo de un amor que ni la muerte pudo separar. La leyenda del águila del Teatro Degollado, en Guadalajara, dice que la figura que corona el recinto no es solo un adorno, sino un guardián. Según el relato, el águila actúa como un juez silencioso de lo que ocurre dentro del teatro. En su pico sostiene una cadena, y se dice que el día en que se presente un acto indigno del lugar, algo que manche su prestigio cultural, el águila soltará esa cadena. Cuando eso ocurra, advierte la leyenda, se desatará una desgracia que provocará el colapso de Guadalajara. Mientras la cadena siga firme en su boca, la ciudad permanece a salvo bajo su vigilancia y la certeza de que ningún acto será indigno del lugar. La leyenda del Hospicio Cabañas, en Guadalajara, cuenta que hace muchos años el edificio tenía un gran reloj visible para todos. Según la historia, cada vez que el reloj se detenía inexplicablemente, poco después fallecía uno de los niños que vivían en el hospicio. Al principio lo tomaron como coincidencia, pero tras repetirse varias veces, el miedo comenzó a crecer entre quienes trabajaban ahí. Con el tiempo, y ante tantas coincidencias, decidieron retirar el reloj para evitar que la tragedia volviera a anunciarse de esa manera. Desde entonces, la historia quedó como una de las leyendas más inquietantes del Hospicio Cabañas. La leyenda del médico del más allá se cuenta en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Ahí descansa el joven doctor José Castro, fallecido a los 29 años y muy querido por atender sin distinción a quien lo necesitara. Tras su muerte, las personas comenzaron a visitar su tumba como si aún diera consulta. Algunos dejan velas o notas explicando sus síntomas, y varios aseguran haberse sentido mejor después de acudir a pedirle ayuda. Por eso la gente lo conoce como el médico del más allá, pues dicen que ni la muerte le impidió seguir atendiendo a sus pacientes. La leyenda de la monja del Hospicio Cabañas, en Guadalajara, es de esas historias que los mismos trabajadores cuentan. Dicen que hace muchos años una monja se encargaba de cuidar a los niños del hospicio. Era muy dedicada y siempre estaba al pendiente de ellos. Con el tiempo murió, pero muchos aseguran que nunca se fue del todo. Hay veladores que cuentan que por las noches han visto una figura con hábito caminar por los pasillos largos del edificio. Otros dicen que han escuchado pasos suaves o el sonido de tela arrastrándose cuando ya no hay nadie dentro. La gente cree que simplemente sigue haciendo lo que hacía en vida: vigilar el lugar y cuidar a quienes están ahí. La leyenda del Puente del Diablo se cuenta en Guadalajara y sus alrededores. Dice la historia que hace muchos años un hombre necesitaba cruzar un río, pero la corriente era tan fuerte que resultaba imposible construir un puente. Desesperado, hizo un pacto con el diablo. Él levantaría el puente en una sola noche a cambio del alma del primero que lo cruzara. Al amanecer, el puente estaba terminado. Sin embargo, el hombre logró engañar al diablo haciendo que un animal cruzara primero, salvando así su alma. Furioso por el engaño, el diablo intentó destruir la obra, pero no lo consiguió. Desde entonces, el lugar quedó marcado como el Puente del Diablo, y se dice que por las noches aún se siente una presencia extraña rondando la zona. La leyenda de la hostia que palpitó se cuenta en Guadalajara y está ligada a la Catedral de Guadalajara.
La historia dice que durante una misa, al momento de la consagración, una hostia comenzó a palpitar como si tuviera vida propia. Algunos aseguraron que parecía un corazón latiendo, lo que causó asombro y temor entre los presentes. El suceso fue interpretado por muchos como un milagro y una manifestación divina. Desde entonces, la hostia que palpitó quedó como uno de los relatos religiosos más impactantes de la ciudad, transmitido de generación en generación. La leyenda cuenta que en la barranca de Huentitán, en Guadalajara, ha habido supuestos avistamientos de ovnis. Algunas personas aseguran haber visto luces extrañas, moviéndose en el cielo de forma irregular, cambiando de dirección bruscamente o desapareciendo de un momento a otro. Los relatos suelen ocurrir al atardecer o de noche, cuando la oscuridad hace más visibles estos fenómenos. Aunque muchos creen que pueden ser drones, aviones o fenómenos naturales, la historia se mantiene viva y forma parte de las leyendas modernas que rodean a la barranca de Huentitán. La leyenda del elfo de San Juan de Dios, en Guadalajara, surgió a partir de un video que se hizo viral en los pasillos del mercado. En la grabación se ve a un hombre caminando entre los locales y, junto a él, una pequeña figura de baja estatura con movimientos peculiares. Lo que más llamó la atención fue su apariencia, pues muchos decían que no parecía un niño común. A raíz del video comenzó a circular la versión de que se trataba de un elfo maldito que andaba por el mercado. Algunos aseguraban que era algo paranormal, mientras que otros decían que simplemente era un mecanismo dentro del muñeco o movimientos básicos con el mismo. Nunca hubo una explicación clara, pero el clip bastó para que la historia quedara como una de las leyendas urbanas más comentadas de San Juan de Dios. Esta leyenda de Guadalajara se sitúa en el antiguo barrio de Mexicalcingo. Cuenta la historia que un hombre acaudalado, gravemente enfermo, prometió ante el altar que, si recuperaba la salud, terminaría de construir la iglesia del pueblo. Milagrosamente sanó y al principio hizo planes para cumplir su manda, pero con el tiempo lo olvidó. Pasaron los años, murió el párroco y después también el comerciante, sin haber iniciado la obra. Tras el novenario, los habitantes comenzaron a ver por las noches una pesada carreta fantasmal cargada de piedras que avanzaba sola hacia la iglesia y desaparecía dentro de ella. El pueblo interpretó que era el alma del hombre, condenada a cumplir después de muerto lo que no quiso hacer en vida, pagando así su promesa incumplida. La leyenda de las supuestas sectas en Guadalajara ha circulado desde hace años y se mantiene como uno de los rumores urbanos más inquietantes. Se habla del bosque Los Colomos, donde algunos mencionan un supuesto círculo del diablo. También del Parque Metropolitano de Guadalajara y del Bosque de la Primavera, especialmente durante la noche. Según la leyenda, en estos lugares apartados se realizarían rituales, reuniones secretas o prácticas de santería. Personas aseguran haber visto velas encendidas, círculos marcados en el suelo o figuras vestidas de negro entre los árboles. Sin embargo, no existen pruebas firmes que confirmen estas historias, y muchos creen que se trata de interpretaciones exageradas de reuniones privadas o simples sugestiones. Aún así, el misterio ha sido suficiente para que estas zonas carguen con esa fama en el imaginario tapatío. La leyenda del árbol del ahorcado se cuenta en el Panteón de Belén, en Guadalajara. Se dice que hace muchos años un hombre se quitó la vida colgándose de uno de los árboles del panteón. Desde entonces, por las noches algunos aseguraban ver la silueta de una persona suspendida entre las ramas. Con el paso del tiempo el árbol fue talado y hoy solo queda la base del tronco. Sin embargo, quienes visitan el lugar dicen que aún se siente una atmósfera extraña, como si la historia siguiera presente cuando cae la noche. La leyenda de la mujer de Avenida Lázaro Cárdenas es una de las historias urbanas más contadas en Guadalajara. Se dice que por las noches, especialmente cuando hay poco tráfico, algunos conductores ven a una mujer vestida de blanco caminando sola a la orilla de la avenida. La mujer levanta la mano pidiendo que la lleven. Cuando alguien se detiene y la deja subir, ella pide que la acerquen a una dirección cercana. Durante el trayecto casi no habla y se mantiene mirando por la ventana. Pero al llegar al lugar indicado, la mujer simplemente desaparece del asiento trasero.
Hay quienes afirman que al preguntar en la casa donde supuestamente vivía, los habitantes responden que esa mujer murió hace muchos años en un accidente en esa misma avenida, y que desde entonces su espíritu aparece buscando volver a casa. Esta leyenda urbana surgió a partir de un video que se volvió viral y que fue grabado dentro del Panteón de Belén. En la grabación se observa a una pareja de recién casados realizando una sesión de fotos en unas escaleras del panteón. Mientras posan, la cámara capta una figura oscura a un lado, en la parte baja de las escaleras. La silueta parece la de un monje vestido de negro. Lo extraño es que quienes estaban ahí aseguran que no había nadie con esas características en el lugar. Desde entonces, muchos creen que podría tratarse de una aparición paranormal, mientras que otros piensan que solo fue una sombra o alguien que pasó desapercibido. Bueno, hemos llegado al final de este iceberg, donde conocimos varias leyendas urbanas de Guadalajara, algunas muy conocidas y otras no tanto. Sé que Guadalajara tiene muchísimas más historias y misterios, así que si conoces alguna otra leyenda urbana, déjala en los comentarios para que podamos leerla. También recuerda que me ayudas muchísimo dejando tu like y suscribiéndote al canal. Dependiendo de las leyendas que comenten, quizá hagamos una parte 2. Y si te gustan este tipo de vídeos, puedes entrar a mi perfil, donde ya hay más icebergs sobre Guadalajara, como el de la barranca de Huentitán o el del bosque de los Colomos. Yo soy Rutas Silenciosas, y nos vemos en el siguiente video. Y antes de irnos, un saludo para los últimos suscriptores que se unieron al canal.